todos, bienvenidos al podcast En Salida de Formar Apóstoles. Yo soy Moni Plata. Y yo soy el padre Rafael. Y este episodio se llama ¿Qué es ser apóstol hoy? Y vamos a estar hablando de un documento de la iglesia que cumple 60 años este 2025, que es Apostólica Mactositatem. Y esta va a ser la primera parte de muchas. Esperemos que nos salgan muchas muy buenas partes. Sí, correcto. Es importante que recordar, Moni, tenemos que aprovechar que hay diversos aniversarios de documentos en la iglesia para sacarlos adelante. Es difícil porque el concilio terminó en el 65 y muchos documentos se promulgaron ahora, pero nosotros, llamándonos Formar Apóstoles, decidimos que este año como que recordar especialmente este decreto, uno de los 9 decretos del Vaticano II, que es justamente sobre el apostolado de los laicos. Entonces, para nosotros tiene un significado especial, ¿verdad? Sí, y además me encanta que este documento esté cumpliendo 60 años en este año jubilar, en este año donde tenemos nuevo papa y en este año que en concreto a Formar Apóstoles Dios nos está permitiendo trabajar con muchos laicos. Entonces, bueno, vamos a darles un poquito de contexto. Y además de es dónde... un año importante, Moni, porque se están cumpliendo los 1700 años del Concilio de Nicea. Entonces, claro. A mí me encantaría hacer otro programa sobre el Concilio de Nicea porque es interesantísimo conocerlo, pero no por un mero sentimiento académico, sino porque nuestra iglesia, cada vez que, mientras uno está más cimentado y seguro en la tradición de la iglesia y en su historia bimilenaria, más uno tiene fuerza para salir a ser apóstol y para salir a compartirle a los demás la belleza que tú has experimentado. Si a mí me han dado un regalo estupendo, pues yo se lo quiero mostrar a todos. Claro. Si es un regalo que todo el mundo puede tener o un lugar a donde todo el mundo puede ir para disfrutar ese regalo, pues qué maravilla, ¿no? Entonces, aprovechemos todas estos aniversarios pues para darle duro y para recordar estos grandes monumentos de la fe, que son los documentos de los concilios. Así es. Y hablando de concilios, justo este documento de Apostólica Mactositatem sale del Concilio Vaticano II, es del año 1965 y digo nada más para que sepan, fue convocado por Juan XXIII, pero lo concluyó Pablo VI. Entonces ahí hay mano de estos dos grandes papas. Y pues, sin más, y efectivamente, yo creo que y cabe recordar, Bonnie, que un elemento importante del Concilio Vaticano II lo convoca justamente el Papa Juan XXIII porque él quería llevar a cabo aquello que se llamaba el ayornamiento. Ayornamiento no significa, literalmente es poner al día. No significa que la iglesia tenga una doctrina o una moral desfasada que tiene que, en cierto sentido, poner al día porque la verdad cambia, no es en ese sentido. El Concilio Vaticano II se autodenominó un concilio pastoral porque lo que quería era ver cómo hacemos para llegar con todas las riquezas de la iglesia al mundo entero. Riquezas de la iglesia enormes. Y por eso vamos a ver cómo podemos, lo que finalmente el Papa Francisco impulsó tanto de ser una iglesia en salida. Bueno, esa intuición no venía simplemente del Papa Francisco, es el Concilio Vaticano II puesto en práctica. Entonces, por eso estos decretos, estos documentos, ya ven que ustedes, el Concilio Vaticano II tuvo 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Cada una tiene su significado y su peso. Entonces vamos a ver uno de los decretos y específicamente un decreto que se llama Apostolicam Actuositatem, que en latín significa la actividad apostólica. ¿De quiénes? De los laicos. Así es. Pues vamos a iniciar entonces, padre, si nos puede compartir para que vean ahí en pantalla el documento. Es un documento bastante corto, de hecho tiene 33 números nada más, así que si tienen oportunidad, léanlo, váyanlo estudiando, escúchenos para que también metan ahí un poquito de nuestra cosecha. Y nuestra intención al comentar este documento y dejártelo así aquí en YouTube es para que luego lo uses en tus grupos. Este video úsalo en tus grupos como formación.
necesitamos estar en formación permanente. Y esta formación, en concreto la que vamos a tener hoy, puede servir muy bien para la formación de los líderes de los grupos eclesiales. Nosotros tenemos un taller que se llama Líderes de Grupos Eclesiales, justamente, y se trata de esto, ¿no? La necesidad de la formación constante, de ir formándose permanentemente eh, para que aquellos que tienen la responsabilidad en los grupos la puedan ejercer bien. Así es. Oigan, y otra invitación que les dejo por aquí. Recuerden suscribirse, darnos like y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que podamos llegar a todos esos apóstoles que se están formando hoy para hacer discípulos. Entonces, vamos a empezar, padre. Ahora sí. Claro que sí. Creo que es interesante que este documento al inicio va a tratar sobre la necesidad de los laicos, que es una necesidad que surge del mismo bautismo. Pero es necesario para la iglesia que todos los laicos se pongan a hacer apostolado. ¿Por qué? En primer lugar, porque los orígenes de la iglesia lo demuestran. Vemos cómo en los hechos de los apóstoles, Jesucristo efectivamente eligió a 12, que fueron los primeros obispos, digamos, los 12 apóstoles. Pero luego siguió eligiendo a muchísimos hombres y mujeres. Había 72 que envió a predicar y hacer milagros. Luego, al irse, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, deja una comunidad de 150 personas. Pero después vemos que en Hechos de los Apóstoles todos salieron a predicar después de la persecución que se desata con la muerte de Esteban en Hechos 8. Salen a predicar por todas partes. Y vemos a cualquier cantidad de hombres y mujeres, no solamente obispos y sacerdotes y diáconos, como el caso, por ejemplo, de Felipe, el diácono, el evangelista, que fue a evangelizar a Samaria, sino muchísimos laicos, como por ejemplo un matrimonio, Priscila y Áquila, de los cuales hablamos mucho aquí nosotros, en Hechos 17, 18. Muchísimos laicos que abren sus casas para transformarlas en iglesias domésticas y que van dando testimonio de Cristo por todas partes. Entonces, eso es lo primero. Los orígenes de la iglesia demuestran la necesidad del apostolado de los laicos. Claro, que luego Salte dice no solamente los orígenes de la iglesia, sino también nuestros tiempos no exigen menos celo en los laicos, sino que por el contrario, las circunstancias actuales les pide un apostolado más intenso y más amplio. Siempre, yo, pues tú lo sabes, Moni, siempre digo, hoy más que nunca, cuando se usa esa frase, ¿no? Hoy más que nunca. Pues no sé, porque también en el Imperio Romano, bueno, la degeneración de la sociedad y la perversión de la sociedad estaba muy fuerte. Entonces, Sí. pero bueno, los tiempos actuales a veces se han denominado como tiempos que ya no estamos en la cristiandad, sino hemos regresado a esos tiempos apostólicos. Pues vivimos entre paganos, entre babilonios y entre cananeos, y lo peor es que sus costumbres han entrado al seno de la iglesia. ¿No? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, o sea, creo que hablando de esto de los tiempos, a cada uno le toca su tiempo. Y cada tiempo tiene su reto, su dificultad, su justo, ¿no? O sea, ese desorden. Cada tiempo lo tiene y cada tiempo requiere de apóstoles capacitados para afrontarse a esos tiempos. Entonces, creo que sobre todo en esta época que decía usted, ya no estamos más en la cristiandad, necesitamos apóstoles comprometidos con celo apostólico y como lo dice aquí, que esto es un documento del 65, pero lo dice, con un apostolado más intenso y más amplio. Moni, es que no puedo meterme ya a más cosas. Es que a lo mejor no es meterte a más cosas. A lo mejor es hacerlo de manera más estratégica. A lo mejor es hacer tu apostolado con más amor. ¿No? Yo, ahora que soy mamá, lo pienso mucho, ¿no? Como que, híjole, ya no tengo tanto tiempo para hacer tanto apostolado, pero es que el apostolado también es con mi hijo, también es con mi esposo, también es con las personas que me viven en mi casa. Entonces, con más amor puede ser más intenso, pero más amplio. Si ahorita estoy dedicando 5 minutos a ayudar en algo, dedícale 6 el día de mañana, dedícale 10 pasado mañana, dedícale 15.
O si ahorita estás atendiendo, estás con un grupo, con una iglesia doméstica, oye, extiéndete y a lo mejor invita a ellos a que se multipliquen y entonces lo hacemos más amplio, pero sí creo que es bien importante estar capacitados para los tiempos que cada uno está viviendo actualmente y también las circunstancias, porque nosotros estamos en la Ciudad de México. Sigue siendo un país, me atrevería a decir, bastante católico, entre comillas, porque claro que si tú te metes a ver nuestras leyes, o sea, se aprueba el aborto, corrupción, hay muchas cosas que dirías, obviamente no es un país católico, pero comparado con otros, creo que seguimos siendo más o menos católico. Entonces, como que tenemos, no sé, un campo más fácil para ser apostolado, pues hay que aprovecharlo y hay que, como dice aquí, con más intensidad y más extensión. Y esa necesidad de la intensidad y la extensión, con más intensidad y Y con más más amplio. amplitud, Ajá. eh, es por varios motivos. Uno, porque la humanidad ha crecido mucho y hay muchos lugares donde ya la iglesia no llega. En segundo lugar, por el progreso de la ciencia. Me encanta que el Papa León, al momento de haber sido elegido, como que se pone ese nombre porque dijo, el Papa León XIII le tocó vivir el cambio de la revolución industrial, ¿no? A un mundo más industrializado y entramos en la época, o sea, y se iba guiando hacia a la posmodernidad, aunque fue algunos años después, pero este, él estaba consciente de ese cambio de época. El Papa León XIV hablaba mucho del progreso de la inteligencia artificial y hacia dónde nos va a llevar, consciente de que estamos viviendo otro cambio de época. Entonces el progreso de las ciencias y de la técnica eh, también nos lleva a que los laicos, ustedes los laicos que están metidos en eso y que es el propio campo de ustedes, solo ustedes nos pueden decir a la iglesia cómo evangelizarlo. Los principios están claros, pero las aplicaciones concretas la dan ustedes. Y también por por la gran conectividad del mundo actualmente, eso requiere también que todos seamos como embajadores del Evangelio. Eh, no, el párroco no es la única referencia en la fe. Ahora es una más entre cientos de miles de personas con las que te conectas cada día por las leyes, ¿no? Por las redes sociales. Y creo que por último también vienen dos elementos, ¿no? Eh, el progreso ha suscitado nuevos problemas que solo los laicos pueden comprender en profundidad, porque muchos les toca a ustedes vivirlo en carne propia. Y esa autonomía de los sectores de la vida humana eh, genera problemáticas, problemáticas muy agudas. Eh, Todo el tema de la bioética, por ejemplo, de la reproducción artificial, todo el tema de las criptomonedas. Eh, o sea, vaya, estamos entrando en campos que requieren conocimientos mucho más específicos. Y ustedes laicos han recibido el bautismo y la confirmación para poder afrontar estos campos, ¿verdad? Sí, padre. E incluso me atrevería a decir que en campos no tan tecnológicos o científicos, como por ejemplo la educación, ¿no? Ahora que, repito, yo soy mamá, claro que me preocupa la educación que va a recibir mi hijo en el colegio. Entonces, ¿quiénes están ahí redactando esos libros? ¿Quiénes están haciendo el temario de cada ciclo escolar? Esto yo creo que se vio justamente, por ejemplo, con la publicación de la encíclica Humane Vitae por Pablo VI. Ahí se vio muy bien cómo eh, él trabajó codo a codo con muchos matrimonios para entender toda esta, con más profundidad, estas problemáticas de la sexualidad y de la regulación de la natalidad. Sí, Ahí se vio cómo tenemos que llevar a cabo el apostolado juntos, el clero y los laicos, tenemos que llevarlo mano a mano para 100%. que se puedan iluminar y se puedan comprender totalmente en profundidad los problemas. Eso sería parte, si lo queremos ver desde el ver, juzgar y actuar,
que es el método de la análisis de la doctrina social de la Iglesia. En ese ver necesitamos que los laicos aporten toda su comprensión de, de todas las situaciones humanas, ¿no? Para que podamos juntos reflexionarlos bajo la ayuda del Espíritu Santo, reflexionar qué hacer. Sí, porque si no, o sea, lo que dice, creo que habría una desconexión de la realidad, porque ustedes no alcanzarían a tener, pues, la visión de todo. Entonces, nos ayudamos ahí unos con otros, y de hecho ahí dice en Apostólica Macto Citatem, sin la ayuda de los laicos, la Iglesia a duras penas podría estar presente y trabajar. ¿En dónde? Pues en esas realidades donde ustedes no llegan y nosotros sí podemos alcanzar a llegar. Y que están llamados a influir en ellas, ¿no? Y bueno, Uh-huh. y también hablando de la necesidad, ahora lo que estamos haciendo es comentando la necesidad de apóstoles, de que los laicos comprendan bien estos temas que vamos a desarrollar aquí en este programa sobre la necesidad de su apostolado. Una cosa importante también es la consideración de la escasez de los sacerdotes hoy. O sea, a ver, los laicos no tienen que hacer apostolado porque no hay sacerdote. No, tienen que hacer apostolado porque es parte de su bautismo. Punto. Lo vamos a ver después en los fundamentos. Pero se agrava esta situación, sí, por la escasez de sacerdotes, incluso porque todos esos lugares donde está prohibido ingresar a los sacerdotes, a las religiosas, Claro. todavía hay muchísima persecución en la iglesia, en Asia, en países musulmanes, en Siria, lo vemos todo el tiempo en las noticias, en Nicaragua con la expulsión de sacerdotes y de religiosas, todavía hay muchísima persecución. Eh, Aunque no se llegue a esos niveles, pero también hay lugares en la sociedad, en nuestros países occidentales, donde no puedes entrar, no puede entrar un sacerdote, o está prohibido por supuestos principios de laicidad que un sacerdote opine como cualquier ciudadano. Entonces eso hace mucho más urgente este apostolado seglar, que este documento Apostólica Sanctus Citatem va a analizar, y va a analizar la naturaleza, el carácter, la variedad del apostolado seglar, y va a querer exponer los principios fundamentales para su mayor eficacia. La eficacia nace del amor. Queremos evangelizar al mundo entero y llegar a todos los hombres, llegar lo antes posible y llegar con toda la fuerza del resucitado. Por eso nos interesa ver la eficacia. Entonces, si te parece bien, vemos la participación de los laicos en la misión de la iglesia. Sí, padre. Y quisiera agregar una cosa. O sea, no es que los laicos estamos ayudando así de buena onda a la iglesia o ustedes sacerdotes, religiosos, religiosas. Lo dijo usted, pero lo quiero recalcar. Es un deber, o sea, derecho y deber que tenemos por ser bautizados. Punto. Estés casado, no estés casado. Si eres bautizado, eres un apóstol y tienes que realizar tu apostolado en la sociedad. Entonces, ahí viene ahora sí el primer subtítulo, que es la participación de los laicos en la misión de la iglesia. Y comienza el segundo párrafo hablando del fin de la iglesia. El fin de la iglesia es que por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, todos los hombres se salven y por su medio ordenen realmente todo hacia Cristo. Quiero decirlo con las palabras que usamos mucho aquí nosotros en Formar Apóstoles. El fin de la iglesia es transformar el mundo y llenar el cielo. Transformar el mundo y llenar el cielo, punto. Y toda esa actividad es lo que se le llama apostolado. Que muchas personas se salven y que este mundo viva bajo el reinado de Jesucristo, que las leyes de Cristo imperen el mundo entero, aún en los lugares donde las personas pues, no creen en Jesús, enseñarles la belleza, la lógica, la razonabilidad de los valores del reino de Cristo, enseñárselos. Qué belleza que el mundo entero pudiera vivir Mateo 25, dar de comer al hambriento, ver al sediento, vestir al desnudo. Qué belleza que el mundo entendiera lo importante hoy, que son las bienaventuranzas, ser puros de corazón, ser pobres de espíritu, ser humildes, llorar por los que sufren en este mundo y tener compasión de ellos. Entonces,
eso que estoy comentando es instaurar el reino de Cristo en la tierra. Entonces, ese es el apostolado de la iglesia. Y llevar que todos los hombres participen de la salvación y que todo se ordene, todo el mundo se ordene hacia Cristo. ¿Qué opinas de eso, Moni? Sí, yo quisiera ahí nada más agregar que justo, ¿no? ¿A quiénes nos corresponde ayudar en esto? Otra vez, a todos los bautizados. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y a todos nos toca a las manos, a los ojos, a la boca, a los pies, a todos nos toca colaborar para que el cuerpo funcione bien, para que, sí, o sea, cabeza y cuerpo funcionen bien. Entonces, aquí no Y hay por de eso ningún miembro no se puede, no puede ser pasivo. no, justo, no hay de que no, es que yo ahorita no puedo, es que ahorita yo solo soy mamá 24/7, es que ahorita yo no he podido tener hijos, no me he casado, no, no. A todos nos toca y tenemos la oportunidad de hacer apostolado en todo momento. Y de hecho el concilio habla de una manera muy dura. A mí me gusta leer los documentos del concilio. Tengo que hacer aquí una pausa, un paréntesis. Mucho se habla del espíritu del concilio. Luego tú llegas y lees el concilio y la letra de lo que dice muchas veces muy contrario con lo que llaman el espíritu del concilio. Entonces el mal llamado espíritu del concilio, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ir a los documentos y hay que valorar, como estamos haciendo ahora, ¿no? Valorar las constituciones apostólicas, etc. Vamos a regresar aquí a una frase que nos puede parecer dura, eso es lo que estamos hablando, de que nadie puede ser de una forma meramente pasiva. Y dice, el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo debe reputarse como inútil para la iglesia y para sí mismo. Sí. No tengamos miedo a estas expresiones proféticas. Ya ven ustedes que los profetas son personas que hablan fuerte. Hablan fuerte y a veces incluso podrían exagerar para darnos a entender verdades. Y la verdad que nos está queriendo decir aquí, como tú bien dices, Moni, es que no se vale. No se vale estar bautizado y vivir de una manera pasiva. No se vale. No se vale. Y cada uno lo tiene que hacer según su misión, según su lugar en la iglesia. Hay diversidad de miembros en el cuerpo, como nos recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. A los apóstoles y a los obispos se les da un cargo en la iglesia. A los laicos también se les da otro encargo. Pero en definitiva todos estamos participando de esa misión sacerdotal, profética y real de Cristo, que no vamos a desarrollar ahora, pero es que es interesante ver la íntima conexión de todos los documentos del Vaticano II. O sea, nacen todos como de una fuente de las constituciones apostólicas y luego estos decretos. Por ejemplo, si ustedes leen, vayan a leer Lumen Gentium, 4 numeritos, el 33, el 34, el 35 y el 36, punto. El 33 habla del apostolado de los laicos, que es desarrollado después en todo este decreto. El 34 habla de la dignidad sacerdotal de los laicos, el 35 de la dignidad profética y el 36 de la dignidad real. Entonces, cada uno, según su puesto, su propia misión, los laicos dentro del mundo, pero conscientes de que no son del mundo, le pertenecen únicamente a Dios, son consagrados a Dios por su bautismo. Los sacerdotes ocupándonos de las realidades sagradas, de la administración de los sacramentos, de la formación de los grupos, de la dirección también a veces de muchas obras. Los obispos, jerarquía de la iglesia, el papa, cada uno según su misión. Así es. Y de esto, Padre, es cierto, todos tenemos ese llamado a enseñar, santificar y regir, ¿no? O sea, ser profetas, ser sacerdotes y ser reyes, desde nuestro bautizo. Y no Pues se nada, trata simplemente de hacerlo
Por eso es importante y es lo que queremos ver en esta serie de programas. Hoy ya se acabó nuestro episodio número 1. Déjenos abajo sus comentarios, por favor. Pero es importante entender que la misión del laico no es solamente dar testimonio. ¿Okay? La misión del laico no es solamente hacer presente los valores del reino. Es meterse desde dentro y santificarlo como sacerdote, denunciar lo malo y anunciar el reino como profeta, y luego instaurar el reino de Jesucristo en esas mismas realidades temporales como rey. Bueno, les pedimos que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales, que nos escriban si tienen alguna duda o alguna iniciativa de otros temas que vamos a ver aquí nosotros en estos episodios, y que por favor nos ayuden a extender, a compartir esto con otros grupos parroquiales, movimientos, asociaciones, para que podamos hacer cada vez mucho más bien con nuestra acción. Así es, y acuérdense que esta es la primera parte de varias, entonces estén pendientes que la próxima semana tendremos el siguiente episodio. Que Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga a todos.